mientras progresamos en el estudio de este libro de Jonás. Así que quisiera pedirles, por favor, abrir su Biblia en el capítulo número 3. Ya estamos en el antepenúltimo estudio. Nos quedan el capítulo 3 y el capítulo 4, los cuales vamos a estudiar en 3 mensajes, incluido este de hoy. Así que vamos a leer los primeros 5 versículos de este capítulo 3. Dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Oremos. Señor, gracias porque un miércoles más tú nos has reunido aquí, Señor, con un espíritu de devoción. Gracias por cada hermano que tú has traído hoy aquí para reunirse y elevarte peticiones de gracia, de necesidades, de gratitud, por todos los motivos que ya te expresamos, y con el propósito ahora de ser bendecido con tu palabra, Señor. La tenemos por delante y te pedimos que tu sabiduría venga a nosotros ahora y nos dé entendimiento de lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, el efecto que ha de traer a nuestra vida estos versículos que vamos a estudiar en esta noche de este libro es para crecer en la voluntad de Dios. Ese es el efecto que ha de traer a cada uno de nosotros este mensaje de estos 5 versículos. Crecer en la voluntad de Dios. En el estudio anterior, nosotros dejamos a Jonás en el vientre del gran pez. Allí Jonás elevó la oración a Dios, en la que él expresó a nuestro Dios su actitud de reconocer la soberanía de Dios. Jonás reconoció su pecado, Jonás reconoció su desobediencia, Jonás reconoció su falta, Jonás reconoció la soberanía de Dios, y Jonás prometió a Dios muchísimas cosas y expresó deseo de volver a tener la oportunidad de ver a Dios en su santo templo. Así que, si nosotros miramos el proceso que sigue una restauración, cuando caemos en un pecado, es, número 1, arrepentimiento, número 2, confesión, número 3, orar a Dios para que nos restaure. Ese es el proceso cuando caemos en un pecado. Justamente lo que pasó con Jonás. Del pecado viene el arrepentimiento, después del pecado. La confesión,
el reconocer a Dios como el soberano y el deseo de volver a la voluntad de Dios. Eso es lo que se llama restauración. Y de eso se trata este mensaje, esta porción, esos 5 versículos. Jonás es restaurado. Entonces vamos a ver 3 puntos, 3 enseñanzas para estos 5 versículos. Primero, la disposición de Dios para restaurar al creyente. Dios siempre está dispuesto a restaurar al creyente. Número 2, requisitos de la restauración. Y número 3, la respuesta del creyente a la restauración. ¿Cuál debe ser esa respuesta? Vamos a analizar entonces esas 3 enseñanzas. Dios está dispuesto a restaurar al creyente. Mire, estamos en el capítulo 3, pero necesitamos echarle un vistazo al último versículo del contexto anterior para nosotros ver que Dios persevera en sus propósitos. Hermanos, oiga bien, nosotros somos llamados por Dios a un servicio. Dios tiene un plan con esta humanidad. Dios tiene un plan con todo lo que Él quiere hacer y está desarrollando. Y Dios te llama a que te una a ese plan. Si tú no lo haces, no pienses que Dios va a cambiar de opinión, ni de idea, ni de plan, ni de propósitos. Dios persevera en su plan. Dios persiste en su plan de salvar a la humanidad. Dios persiste en su plan de usarnos como instrumento para bendecir a alguien, aunque usted falle. Dios persiste en su plan. Y eso fue lo que Dios mostró cuando en el versículo 10 del capítulo 2 terminó ese capítulo diciendo: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios pudo haber dejado a Jonás que se ahogase, pero no era el plan de Dios. Dios pudo haber dejado a Jonás en el vientre del pez, que se muriera allí, pero no era el plan de Dios. El plan de Dios, ¿cuál era? ¿Salvar a quién? A Nínive. Y Dios persistió en ese plan. Así que Dios utilizó su soberanía y da orden a la criatura esta, como lo hace con todas las criaturas irracionales. Y mire cómo le obedecen con mayor prontitud que las órdenes que Él da a los seres humanos. Increíble. A Dios le gustaría que los seres humanos le obedeciéramos tan rápido y sin poner excusas ni argumentos como lo hacen las criaturas irracionales. Oiga aquí, como nosotros pudimos ver a lo largo del estudio que hemos hecho hasta ahora, Dios mandó a la tormenta que cesara y ella cesó, tan pronto echaron a Jonás al agua. Dios mandó a las olas que se aplacasen. Dios mandó al gran pez que vomitara a Jonás en tierra y fue hecho de inmediato. ¿Cuánto quisiera Dios que los seres humanos fuéramos tan obedientes como las demás cosas de la naturaleza? Entonces, hermanos, como profeta, Jonás estaba obligado a obedecer la voz de Dios, pero había tratado de eludir esa orden que recibió, como ya nosotros vimos. Pero en el vientre, en su oración, él había prometido obedecer. Él había hecho votos. Y la historia de Jonás comienza con una tragedia. Pero peor tragedia hubiera sido para él, si Dios lo deja huyéndole. Y eso para nosotros tiene una gran lección, hermano. Mire, cuando Dios nos mande a una misión o nos encomiende un ministerio, no trate de huir, porque puede ser que Dios no lo detenga a usted. Ah, tú no quieres, no hay problema, utilizo a otro. ¿Por qué? Porque la obra de Dios va a seguir adelante, sea sin mí
o sea conmigo. Si yo no hago la obra de Dios, Él la va a hacer a través de otra persona. Así que mucho mejor es, oiga, que nosotros seamos parte de la obra de Dios y las bendiciones que Dios quiere dar, a que nosotros, por desobediente, nos excluyamos del servicio y de ser usados por Dios. Muy bien, vamos al capítulo 3 ahora. Dios concede segundas oportunidades al creyente arrepentido. ¿Qué hizo Jonás en el gran pez? Se arrepintió. El arrepentimiento es imprescindible para recibir una segunda oportunidad de Dios, para recibir una restauración de Dios. Mire lo que Dios hace aquí. Capítulo 3 y versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. La misma orden del capítulo 1 y versículo 2. Dios le repite la orden dándole una segunda oportunidad. Fíjese que Dios no reprendió al profeta. Dios no lo reprendió. Porque Dios, cuando perdona nuestro pecado, lo echa al fondo ¿del qué? Del mar. Señores, Dios trabaja con nosotros en la disciplina, y nos disciplina y nos enseña el propósito de la disciplina, y punto. Y ahora nos recibe. Es como el padre del hijo pródigo. El padre del hijo pródigo no lo reprochó y no le puso una condición para recibirlo. Dios tampoco lo hace. Dios no nos reprocha. Cuando ve que tenemos un corazón arrepentido, contrito y humillado, nos recibe y nos ofrece una segunda oportunidad para que le sirvan. Porque el propósito del Señor al disciplinar a su siervo Jonás aquí fue hacerlo más útil. Ahora Jonás viene con otra disposición, con otra actitud. Y es lo que nosotros tenemos que aprender de este caso. Dios da segunda oportunidad. Mire, lo hizo con Juan Marcos. Lo hizo con Jonás. Lo hizo con otros hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Lo hizo con Pedro. Pedro le falló al Señor, le negó 3 veces. Pero él se arrepintió y lloró amargamente. Y Dios aceptó ese arrepentimiento y lo restauró al ministerio, ¿verdad? Justamente lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando le fallamos. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Entonces, gracias a que Dios tiene paciencia para con sus siervos descarriados, y está dispuesto a darle otra oportunidad, como ya dije. Pero vayamos al versículo que sigue, el versículo 2. Y veamos ahora que Dios no cambia la esencia de su mensaje. Y usted verá algo interesante aquí, muy interesante. Dice el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Mire, ahora Dios le ordena a Jonás que se levante de nuevo y vaya a Nínive. Y él pondría en la boca de Jonás la palabra que él debía decir. Si usted observa el capítulo 1 y versículo 2, mire cómo Dios le dijo la primera vez: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Punto. Pregona contra ella. Aquí Dios está dejando a Jonás el criterio de lo que iba a decir. Vete a Nínive y pregona contra ella. El mensaje que tú vas a proclamar es tuyo. Tú vas a proclamar contra ella. ¿De acuerdo? Ahora, Jonás mostró que él tenía una actitud
contraria a Dios, tenía un deseo contrario a Dios, él tomó un camino diferente al que Dios le pidió, y ahora Dios quiere asegurarse de que Jonás va a llevar a Nínive el mensaje como Dios quiere que llegue. El mensaje que Dios quiere que llegue. Por eso en el capítulo 3 y versículo número 1, aquí Dios le dice, en el versículo 2, perdón, y dice, levántate ya, Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Soy yo que te voy a dar el mensaje que tú vas a proclamar, palabra por palabra. ¿Y qué podemos nosotros aprender de esto, hermanos? Mire, que tenemos que tener mucho cuidado nosotros en variar lo que es la intención de Dios al proclamar su evangelio, al proclamar su palabra. Tenemos que asegurarnos de nosotros llevar el mensaje fiel de Dios y que tenemos un corazón lo suficientemente sumiso y obediente e íntegro para no variar el mensaje que Dios quiere que le llegue a la gente. Dios no quería que Jonás, debido a las circunstancias y a la peligrosidad, era un mensaje peligroso, era una ciudad sanguinaria, era una ciudad de gente altamente violenta, era una ciudad capital de un imperio, era una ciudad que tenía prácticas muy sanguinarias contra sus enemigos. Jonás pudiera haber temido a la reacción de la gente y llevar un mensaje light, ¿verdad? Dios no quería eso. Por impopular que luzca o que nos parezca a nosotros el mensaje, tenemos que llevarlo. Amén. Por impopular que resulte a la gente decir que somos pecadores, tenemos que decirlo. Por eso es que en muchas iglesias los pastores llevan mensaje light y no hablan del pecado, no hablan del arrepentimiento, no hablan del infierno, no hablan de la condenación. Porque a la gente no le gusta escuchar eso, señores. A la gente le gusta escuchar mensajes de amor, agradable, mensajes positivos, mensajes de positividad, ¿verdad? Esos son mensajes populares. Pero, señores, eso no salva. Un mensaje así no salva. Lo que salva es convencer a la gente de que cometí pecado, estoy condenado, no tengo manera de por mis propios medios salir de la condenación, necesito un Salvador, y ese Salvador es Jesús, y tengo que entregarme a Jesús, tengo que aceptar a Jesús. Ese es el mensaje que salva. De modo que Dios se aseguró aquí de que el mensaje que Él quería que llegara a Nínive no iba a ser ni recortado, ni disminuido, ni alterado por Dios. Porque también nosotros conocemos las insinuaciones de Satanás. Que Satanás, si no logra que se distorsione el mensaje, ¿verdad? Si no lo logra, Satanás tiene muchas maneras de intimidar al predicador para que no diga la verdad de Dios. Por esa razón, usted está mirando que Dios en este capítulo 3 le dice, el mensaje que yo te diré. Te dije la primera vez que tú eras que iba a decir las palabras, pero no, yo te voy a dar el mensaje. Pero vayamos ahora a los requisitos de la restauración. Para nosotros ser restaurados por Dios,
cuando caemos en un pecado o venimos de una situación en que hemos entrado en conflicto con Dios, hay requisitos que tenemos que seguirlo. Y aquí lo primero que vemos es que necesitamos pedir a Dios que nos lleve al territorio de la obediencia. Y por eso tenemos que volver al versículo 10 del capítulo 2, que es nuestro contexto anterior, y ve que allí dice, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. ¿Por qué volvemos a esto? Bueno, porque si nosotros pretendemos que Dios nos restaure, manteniéndonos nosotros en el territorio de la desobediencia, allí nunca vamos a ser restaurados. Nunca seremos restaurados. Para ser restaurados por Dios, nosotros tenemos que pedir a Dios que nos lleve al territorio de la obediencia, a la actitud correcta, a la humildad correcta, a deponer el orgullo, a deponer mi propia voluntad para yo aceptar y entrar en la voluntad de Dios. Así que por esa razón hemos repetido este versículo, el 2:10, que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Es de tierra que tú vas a poder hacer mi voluntad. El mar representaba para Jonás el territorio de desobediencia. En el mar, en el barco, él se sentía el autosuficiente. Y por eso Dios tuvo que mandarlo a ser arrojado al mar y ser entonces tragado por un gran pez para que él deponga esa mala actitud. Ahora, en segundo lugar, en el versículo 3:1, debemos continuar disponibles para Dios. Oiga, necesitamos ser cuidadosos de no descartarnos para Dios. Hay pecados que descartan al creyente para servir a Dios. Hay pecados, hay situaciones, hay condiciones en las que uno mismo se descartó. Dios quiere utilizarte para algo, pero ya no puedes. Te descartaste por un pecado X que cometiste. Tu testimonio cayó a un punto tal que ya no eres elegible. Dios tiene un archivo. Usted ve cómo las empresas tienen un archivo de candidatos elegibles para cada posición. Que cuando se presenta una vacante solo van a ese archivo, sacan el folder de los candidatos elegibles y comienzan a llamar. ¿Tú estás desempleado? Ven que tenemos que entrevistarte. Roguemos a Dios que nos permita mantenernos dentro de los candidatos elegibles por Él cada vez que Dios necesite desarrollar una misión o hacer una labor o hacer un ministerio y Dios quiera utilizarnos. Si no estamos disponibles, nosotros no vamos a ser utilizados por Dios. Así que necesitamos asegurarnos, hermanos, de no caer tan profundo, lo suficientemente para que cuando Dios nos saque de allí, el lodo que saquemos no sea un nivel tal de que nos descartó para servirle. Por ejemplo, hay posiciones en el servicio que tienen requisitos bíblicos. ¿Cuántos eventuales diáconos no se descartaron? Que si no hubieran cometido tales pecados, fueran candidatos a diáconos. Cada iglesia bíblica, cuando va a elegir un diácono, se toma la lista y se clasifican los que son elegibles. Y de esos que son elegibles, vamos a seleccionar entonces uno de ellos, vamos a votar por uno de ellos. Igualmente para un pastor. ¿Por qué? Porque hay condiciones en que la persona se descartó por pecados de su vida anterior o pecados cometidos anteriormente. Bueno, así que
Necesitamos estar disponibles para Dios. Ahora, en segundo lugar, 3:2, el versículo que sigue. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive. Necesitamos estar siempre escuchando la voz de Dios. Dios nos habla, Dios nos llama, Dios nos da señales. Dios pone en nuestro corazón deseos, pone en nuestro corazón convicciones. Dios nos llama al servicio a través de líderes. Dios nos llama al servicio a través de otra persona. Dios nos habla por las circunstancias. Hay que estar presto para oír la voz de Dios cuando Él nos está hablando. Dios nos habla a través de su Espíritu Santo cuando nos da convicción de pecado y de justicia y de juicio. Dios pone en nosotros señales cuando Él quiere decirnos cosas. Así que estemos prestos. Jonás aquí estuvo disponible. Fíjense que Jonás en el vientre del gran pez no maldijo a Dios, no profirió palabras ofensivas contra Dios. Él no se enojó con Dios en el gran pez, en el vientre del gran pez. Jonás fue sumiso, Jonás se mantuvo disponible. Y ahora, después de ser vomitado en tierra, él escucha la voz de Dios cuando Dios lo llama para darle la segunda oportunidad de ir a aquella ciudad y proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que él no fue solo restaurar a la comunión con Dios, lo cual hizo en el vientre del gran pez, sino que también recibió de Dios la voz que lo llamaba para restaurarlo al ministerio. Entonces, es interesante nosotros saber que por el hecho de nosotros desobedecer a Dios, Dios no cambia su deseo de utilizarnos. Y ya lo dije, pero lo estoy recalcando para que nosotros sepamos que Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Y somos nosotros quienes nos alejamos de Dios. Dios está ahí siempre, esperando por nosotros. Somos nosotros que nos vamos de su lado y nos inclinamos hacia el mundo. Y nos vamos alejando y nos vamos entreteniendo y vamos variando nuestra agenda y vamos moviendo a Dios del lugar de prioridad en que debemos tenerlo, y Él siempre espera por nosotros. Pero vamos a seguir adelante y pasemos entonces ahora al versículo 3, donde nosotros vemos la respuesta que necesitamos dar a la restauración. Cuando Dios nos está restaurando, ¿cómo nosotros debemos actuar delante de Dios, frente a Dios? ¿Cuál es la actitud que debemos asumir para facilitar a Dios nuestra restauración? Observe aquí este versículo número 3, en su primera parte, que indica que nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Mire aquí, el versículo 3, leámoslo completo, y dice: y se levantó Jonás. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Así que Jonás ahora, después que en la primera ocasión él hizo su propia voluntad, sin embargo, en esta segunda oportunidad, Jonás fue diligente, Jonás fue pronto en obedecer, Jonás puso su propia voluntad de un lado y obedeció a Dios, y dice, y se levantó Jonás. Jonás actuó, Jonás caminó, dice conforme a la palabra de Jehová, y nos enseña ahora el tamaño de Nínive, que dice de 3 días de camino. Esto indica
que necesitaba 3 días para recorrer la ciudad. Se requería 3 días para recorrer la ciudad. Jonás pudo haber puesto esto como excusa. Señor, que es una ciudad muy grande y yo lo voy a hacer solo. Ay no, mándame un par de ayudantes que me ayuden con esto, ¿verdad? No, él se dispuso. Hermano, Dios quiere que nosotros seamos diligentes, obedientes, prontos para actuar. Oración y acción. No nos quedemos solamente en oración. Ay, yo estoy orando, yo tengo tanto tiempo orando. Sí. ¿Y qué más ha hecho? Orar. Ora y actúa. Ora y da pasos. Ora y resuelve cosas. Ora y encamínate. Porque Dios no va a hacer lo que te corresponde a ti. Dios hace lo que tú no puedes hacer. Dios te crea facilidades. Pero Dios no le quitó a Lázaro para resucitarlo, no quitó la piedra. Él dijo, quita la piedra. ¿Los hombres podían hacer eso? Quitan la piedra, los hombres podían hacerlo. Los hombres quitaron la piedra. Quitan la piedra. Lázaro, sal fuera. Desátenlo. ¿Podían los hombres desatar? Podían desatarlo. Dios no lo hizo, el Señor no lo hizo. Él hace lo que no podemos hacer y punto. Así que hay cosas que Dios te pide a ti que hagas, ¿verdad? Está preparado. Jonás estaba preparado. Dios le da la orden y él estaba preparado para dejarse usar por Dios y hacer lo que Dios le ordenara, ¿verdad? Así como estaba preparado el hermano Nehemías. Nehemías, antes de ir al rey, con la petición de que déjame ir a restaurar los muros de Jerusalén, él primero calculó el tiempo que le tomaba, el costo que significaba eso, la cantidad de hombres que necesitaba, las cartas que él necesitaba para los gobernadores de los territorios donde él iba a pasar, para que le permitiesen pasar. Todo eso lo calculó. Quiere decir, hermano, que cuando tú vayas a Dios a una oración, ve preparado, ten el proyecto listo y preséntaselo a Dios entonces, ¿verdad? Ahora bien, en el versículo número 4, segunda respuesta, es que necesitamos diligencia, como ya lo dije. Dice, Jonás comenzó a entrar por la ciudad camino de un día. Jonás agotó el primer tercio de su jornada. Jonás el primer día trabajó a tiempo completo. Comenzó. Y dice que entró a la ciudad camino de un día. Recorrió la ciudad en una tercera parte, ¿verdad? Es lo que dice el texto. Así que él se levantó y de inmediato se dirigió a Nínive. Tan pronto llegó a Nínive, comenzó a desarrollar la misión que Dios le mandó, ¿verdad? Entonces podemos nosotros notar cuán diferente es este Jonás a quien Dios está dando esta segunda oportunidad. ¿Ustedes ven la actitud que Dios quiere? Con la actitud que Dios quiere que regresemos a Él después de haberle fallado, después de haber caído en un pecado, después de habernos negado la primera vez a hacer algún servicio que Él nos ha encomendado, después que hemos ignorado su voz una primera vez. ¿Cómo Él quiere que volvamos a Él para Él usarnos de nuevo o darnos la segunda oportunidad? Pero vamos a seguir adelante, que todavía nos quedan versículo y medio. Tercer resultado o tercera respuesta que necesitamos nosotros dar a la restauración. Capítulo 3, versículo 4, segunda parte. Dice, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive serás destruido. Necesitamos anunciar de manera fiel el mensaje de Dios. Oiga lo que Dios le puso en su boca. Recuérdense que aquí Jonás va
a predicar a Nínive la palabra que yo te diré. Él tenía que ir a la misión atento a las palabras que Dios le iba a pedir que pronunciase. Esas no fueron palabras de Jonás. Ve y di la palabra que yo te diré. Y las palabras fueron: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y evidentemente que Jonás predicó el mensaje de manera fiel. El mensaje que Dios inspiró a Jonás no era un mensaje agradable, y Jonás no lo cambió. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso es un mensaje sencillamente de 5 palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruida. 7 palabras. Eso fue lo único que él hizo. Imagínense, señores, un día completo, usted recorriendo calles de una ciudad, solamente recitando eso, proclamando eso, como con una guaguita anunciadora. Eso fue lo que él hizo, señores. Justamente eso fue lo que él hizo. Y era un aviso de juicio. Era el mensaje que Dios sabía iba a trabajar en el corazón de los ninivitas. Ese era el mensaje que Dios sabía que ellos necesitaban. Así que la enseñanza a nosotros es: miren, ni una jota ni una tilde nosotros variemos de la palabra de Dios cuando vayamos con el mensaje, porque es esto lo que la gente necesita, justamente, ni más ni menos. Entonces, era un mensaje espantoso, ¿verdad? Esa sola frase, que lo repitió constantemente, como ya dije, pero con eso fue suficiente. Y eso lo vemos en el versículo 5, que necesitamos ahora, como cuarto paso para la restauración, esperar en Dios, esperar en el Señor. Esperemos en el Señor, hermano. Hagamos lo que Dios dice y esperemos en Él. Miren cuál fue el resultado en el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Jonás solamente proclamó el mensaje, la advertencia que Dios le mandó. Y de inmediato todo el pueblo, como vemos aquí, respondió creyendo en Dios, proclamando ayuno para acercarse a Dios. Ellos están ahora escuchando un mensaje, pero ellos lo relacionaron con Jehová Dios, el Dios de los hebreos, el cual ellos no conocían. Por tanto, ¿qué fue lo primero que hicieron? Acercarse a ese Dios en oración y en ayuno. Todos los hombres de Nínive, dice aquí el texto, creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y mire qué más, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Quiere decir que ellos manifestaron luto por su pecado, dolor por su pecado, arrepentimiento por su pecado, ¿verdad? De modo que la palabra de Dios obró poderosamente en el corazón de ellos, así como dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y allí nos hace discernir hasta los pensamientos. Es ella, la palabra de Dios, la que hace la obra. Bien lo dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es ella. Asimismo, y más que mucho oro afinado y
dulces más que la miel, que es hilo del panal. Hermanos, en la primera jornada de predicación de Jonás, todo el mundo se arrepintió. De modo que la noticia corrió como pólvora. Mire, corrió así. Todo el mundo se convirtió en mensajero del mensaje de Dios. Todo el mundo lo dijo, va para adelante. Porque Jonás, en una ciudad de camino de 3 días para recorrerla, en el primer día él recorrió camino de 1 día. Pero con 1/3 de personas a quien él le predicó, toda la ciudad se arrepintió. ¿Cómo pudo haber sido eso? De la única manera que los que oyeron lo siguieron transmitiendo a los demás. Así que Dios tenía preparado el corazón. Hermanos, miren, muchas veces Dios nos pone oportunidades de hablar el evangelio a alguien y nosotros tenemos miedo. Tenemos miedo porque no sé si me va a rechazar la persona. Tengo miedo porque yo no sé si me va a echar un boche. Tengo miedo porque no sé qué decirle. Pero tú no sabes qué tanto Dios ha preparado ese corazón. Señores, tengamos el valor de hablar de la palabra. Cada vez que Dios nos da una oportunidad, Dios nos pone el candidato ahí enfrente, al lado. Tengamos el valor de dar el mensaje. Y esperemos en Dios, porque Dios promete actuar. Él es que da, que propicia que la semilla germine. Y que la semilla crezca y que la semilla dé fruto. Nosotros solamente la regamos. Y Él dice, mi palabra no regresa vacía. Entonces, hermano, queremos concluir haciendo una exhortación a que nosotros, cuando nos alejemos de Dios y regresemos a Él, cuando cometamos un pecado y lo desobedecemos y regresamos a Él en arrepentimiento, y Dios entonces quiere propiciarnos la restauración, nosotros respondamos de la manera apropiada, con la actitud apropiada que Dios espera de nosotros para poder utilizarnos por segunda vez en su obra, en su servicio, en su propósito, en sus planes de Él salvar a la humanidad. El propósito de Dios es que todo hombre sea salvo. Ese es el propósito. Todo hombre, varón y hembra, sea salvo. Entonces, ¿qué tanto tú estás contribuyendo? ¿Qué tanto tú estás dejando que Dios te use a ti como canal de bendición en ese programa, en ese proyecto, en esos planes? Si estás alejado de Dios, si estás en desobediencia a Dios, hay que abandonar el territorio de la desobediencia, acercarnos a Dios, ponernos a sus órdenes, a cuenta con Él y pedirle, úsame, Señor, de nuevo, dame una segunda oportunidad. Señor, gracias por este libro, Señor, que tanto nos enseña. Gracias por la oportunidad de estudiarlo. Gracias por la oportunidad de ser nutrido, Señor, con estos principios. Gracias por permitirnos tomar como ejemplo a Jonás en lo que respecta a la restauración y a la prontitud como él asimiló tu llamado para hacer la misión. Señor, ahora te pedimos que tú obres en nosotros y propicie, Señor, una condición favorable para tú poder usarnos en el desarrollo de tu obra, Señor, conforme a como son tus planes y propósitos con cada uno de manera personal. Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.